¿cuántos divorcios se han dado entre parejas del mismo sexo, de estas 39 que han generado, y de las parejas heterosexuales, es decir, hombre-mujer? Y bueno, pues lo importante es que de estas 39 parejas, solamente 2 han buscado el divorcio. El caso de Ciro, ¿no? Donde hubo detenidos, pero que pues sí, efectivamente, pues se tiene que seguir abordando estos temas, ¿no? Ocurre en una avenida muy transitada, ocurre en una avenida que tiene, se supone, cámaras, y que, por cierto, fallan, ¿no? O sea, sí es un asunto que también se tiene que poner mucha atención. Me parece que es preocupante porque habla de que lo que es el centro del poder político de este país pues ya está prácticamente en las mismas condiciones en las que vive Sinaloa, Sonora, Guerrero, el Estado de México, Morelos, Veracruz, donde quiera que pongan, Guanajuato. Lo pongo en el mismo costal, sé que son temas distintos, pero lo pongo como temas de derechos humanos. El tema del derecho de las mujeres, ese sí se ha quedado rezagado y rezagado y rezagado. Es decir, las fuerzas que están en contra de este asunto son más fuertes que los que se oponían en su momento a que las personas del mismo sexo pudieran adoptar o casarse. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Como cada semana, para mí es un verdadero privilegio presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión. Primero, mi compañera, colega y amiga, la doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, como siempre un placer estar aquí en la mesa de Panorama 360. Gracias, doctora, bienvenida, buenas noches. Y por supuesto también, como siempre, como cada semana, cada noche de miércoles, a mi compañero, colega y amigo Pedro Tonantzin. Pedro, muchísimas gracias, es un privilegio estar con ustedes y muy agradecido porque se encuentra el día de hoy con nosotros Andrés Salas. Así es, ya lo adelantó mi compañero Pedro. Agradecemos hoy aquí en Panorama 360 que haya aceptado esta invitación a platicar con nosotros, a nuestro colega periodista Andrés Salas, a quien damos la bienvenida. Andrés, gracias. Doctora Pedro, muchas gracias por la invitación y a todo su amable auditorio. Buenas noches. Gracias, Pedro. Y también, por supuesto, gracias a todo el equipo de producción que hace posible que cada semana estas imágenes, este audio, estas opiniones lleguen directamente hasta sus dispositivos. Sin más, vámonos con la agenda, doctora Pedro, Andrés, porque pues lamentablemente este incidente violento me parece que marca indudablemente la agenda nacional en materia de seguridad. Yo pongo mi opinión rápidamente en la mesa, un mensaje muy contundente desde mi punto de vista al gobierno federal, a las autoridades que están trabajando de manera coordinada en materia de seguridad pública. El hecho de que un asesino aparentemente solitario, estamos en espera de las investigaciones, al muy particular estilo morelense. Del sicariato. Del sicariato, que es en una motocicleta con el casco puesto, un sujeto abre fuego y mata a 2 personas. ¿Quiénes eran estas 2 personas? Hay quien las califica como las personas más importantes dentro del equipo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que es su secretaria particular, Jimena Guzmán, y su jefe de asesores, José Muñoz, que lo que he leído, no solamente era el jefe de asesores, sino su asesor en materia de seguridad. Me parece que eso ya de suyo pone algunas pinceladas sobre qué es lo que vimos ayer en tiempo real en un ejercicio de comunicación como es la Mañanera del Pueblo, doctora. Bueno, son las personas que fueron asesinadas ayer, pues personas muy cercanas, por supuesto, a Clara Brugada y además, de acuerdo con lo que dijo la presidenta, cercanas en sí al movimiento, ¿no? Personas que durante muchos años pues habían acompañado al movimiento, personas que también conocían, por supuesto, a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y me parece que pues hubo varias circunstancias que se tienen que resaltar. Era un martes de temas de seguridad, prácticamente pues sí, irónico, ¿no? Se venía hablando por parte de Omar García Harfuch de las estrategias que se han estado implementando, de resultados, como ocurre todos los martes. Y bueno, sí, como lo menciona Héctor, en ese momento empieza a surgir la información. Queda además, me parece en este ejercicio, ayer, por cierto, sí había prensa, ¿no? Hoy, derivado pues de las manifestaciones de la CENTE, se tuvo que hacer de manera virtual, pero los cuestionamientos de ayer sí eran directos y prácticamente se lanza como una especie de titular, el decir, bueno, nos está llegando una información, en unos instantes que se corrobore, había mucho movimiento, el mismo Omar García Harfuch, ¿no? Platicando directamente tanto con la encargada de prensa de la presidenta como también con la propia presidenta. Cosas que también surgen, ¿no? Por ejemplo, en el caso del fiscal, que pues prácticamente se mantuvo como si no pasara absolutamente nada, no fue tomado en consideración
ante la situación que estaba pasando. Y hoy incluso la presidenta retoma, no va a ser un asunto de la FGR porque hay capacidad, según mencionó, en la Fiscalía de la Ciudad de México, en donde está Berta Alcalde, ¿no? Entonces se va a mantener en ese sentido, eso sí, colaborando muy estrechamente la secretaría que encabeza Harfuch. Me parece que hay algunas líneas de investigación que se van a tener que ir esclareciendo, por ejemplo. Sí, claro que el tema del crimen organizado, de los cárteles, de qué tipo de mensaje, que nos hace recordar inmediatamente lo que pasó con el mismo Harfuch en un atentado en donde pues, él también queda lesionado. El caso de Ciro, ¿no? En donde hubo detenidos, pero que pues sí, efectivamente, pues se tiene que seguir abordando estos temas, ¿no? Ocurre en una avenida muy transitada, ocurre en una avenida que tiene, se supone, cámaras y que, por cierto, fallan, ¿no? O sea, sí es un asunto que también se tiene que poner mucha atención. También importante decir en este caso que pues ellos estaban encargados de una estrategia que iba sobre filtraciones del crimen organizado en estructuras de gobierno. Recientemente también comentar, justo la mafia inmobiliaria que se ha tenido en la Ciudad de México no se puede perder de vista, ¿no? El tema de los despojos, o sea, reciente se publicó justo algunos decretos en la Gaceta Oficial para la expropiación de inmuebles. Entonces, todo eso tiene que darles luz en cuanto a la línea de investigación. ¿Qué ha pasado hoy? La presidenta de la República pues casi no quiere hablar del tema, ¿no? Dice, vamos a ser muy cautos, está la investigación, no podemos meternos en la investigación, pero sí es un mensaje que en este momento, bajo el contexto internacional que tenemos, veníamos de tema visas, tema seguridad, no puede de México con la seguridad. Esto, por supuesto, son días complejos que está teniendo la presidenta y todo el gabinete. Así es. Pedro, Andrés. Muy rápidamente, únicamente decir que yo no perdería de vista que una de las principales acciones que encabezó Clara Brugada al arranque de su gobierno es justamente contra lo que ocurre con los comerciantes chinos en el centro histórico. Entonces, tú ya lo has dicho, tú ves como una línea de investigación. Yo veo la probabilidad. La mafia china. La mafia china, las tríadas, que ya no es un cuento chino, es una realidad, operan en la Ciudad de México. Estos edificios no solamente albergan inocentes expendios de productos manufacturados en China. Pero el gobierno de México no tiene problemas con la mercancía china, sino más bien a partir de lo que surge con Donald Trump, es que hay una mayor operatividad contra los negocios chinos. En estos edificios hay trata de personas, hay apuestas, hay infinidad de negocios ilícitos. Por lo pronto, hubo la clausura de varios de estos edificios que generan millones no solamente en la venta de los productos, sino que también al cierre de las operaciones de negocios de trata y negocios de apuestas ilegales. Bueno, pues seguramente es un negocio millonario que fue cancelado. No, y sí se ha exhibido mucho en reportajes también el tema de que están muy enojados los comerciantes de Ciudad de México por todo el desplazamiento que se está dando. En general. No, sí viene como específicamente por la mercancía china, ¿no? O sea, no puedes competir con la mercancía china, es lo que dicen ya prácticamente, y pues lugares como Tepito, o sea, que tenían una venta importante. Andrés, ¿es un mensaje? Sí, por supuesto. Hay que dejar en claro que hoy la mafia china está haciendo vínculos con el crimen organizado en México y se ve claramente o justamente con este grupo criminal de la Unión Tepito. Es claro que hace algunos meses también hay que recordar que atacaron a Diana Sánchez Barrios y a sus escoltas justo en la calle de Madero del centro histórico de la Ciudad de México de la misma forma. También recordar que a Ciro Gómez Leiva, los atacantes de este periodista, bueno, justamente salen hacia la misma zona de donde se refugian estos delincuentes que ayer asesinan a estos dos funcionarios de gobierno. Y yo creo algo muy importante que debe de tomar en cuenta el gobierno de la Ciudad de México y el propio gobierno federal es que la Ciudad de México no se les puede salir de control. Ya había habido un control en la Ciudad de México con los grupos criminales, o por lo menos los mantenían pues un poco relegados, a diferencia de otros estados como el estado de Morelos, Guerrero, el mismo estado de Puebla, que ha crecido estos grupos criminales. Y bueno, si hoy el gobierno federal no pone atención, pues sin duda alguna será un foco rojo, no solamente para pues la ciudad, la propia ciudad, sino para el gobierno federal, porque eso implicaría que los grupos criminales vuelvan a salir hacia los demás estados y Morelos volvería a regresar a los puntos más altos en violencia y en crímenes de este tipo de grupos criminales. Exhibe la vulnerabilidad, digo, todos somos vulnerables, hablando de crimen, sobre todo los ciudadanos de a pie, pero exhibe la vulnerabilidad de la exposición, la excesiva confianza
de una autoridad doctora, de integrantes de un gabinete en este contexto en el que se está combatiendo el comercio informal, las mafias chinas, si es que fuera el caso, el antecedente de Harfuch, por ejemplo. Los temas inmobiliarios, que era el que Los yo temas comentaba, inmobiliarios. que también se tiene que poner mucha atención. Un exceso de confianza, falta de protocolos por parte de quien encabeza un gobierno, de decir, oigan, tengan cuidado, falta de inteligencia en términos de inteligencia policial, de prevención, y también asumo, esa es pregunta, y sumo una opinión de que exhibe el grado de vulnerabilidad de la ciudadanía, ¿no? En general. De la ciudadanía en general, justo, creo que eso es algo muy importante de marcar, y la misma Clara Brugada cuando llega ayer al funeral dice, es que se tiene que esclarecer como todos los sucesos, porque claro que todos estamos expuestos a este tipo de situaciones. Aquí me entra un poquito, no sé cómo lo vean ustedes, porque de repente cuando pensamos en Omar García Harfuch, claro, cuando él fue su atentado, pues él iba con todo el dispositivo de seguridad, es lógico, es el encargado de seguridad. Cuando fue lo de Ciro Gómez Leiva, él también llevaba un vehículo blindado, ¿no? En este caso no. Sí pareciera que había un estudio previo de todos los movimientos, ¿no? De vas a llegar a tal lugar, lo que les decía es importante, la cámara que no servía justo, ¿no?, en ese lugar, dónde esperaba el compañero, ¿no? Es decir, sí había previamente todo un estudio de lo que estaba pasando. Una planeación. En contraparte, si nosotros pensamos de repente cuando hay algún tipo de amenaza, entonces de inmediato se activan protocolos. Tampoco podemos perder de vista que no tenemos al personal policíaco necesario, suficiente, para que pues esté cuidando a todo el mundo, ¿no? A lo mejor si el tema de tener un vehículo blindado, pues lo tendrán que ir viendo, seguro van a tomar otro tipo de precauciones, pero en cuanto a los policías, y es la queja recurrente también en el estado de Morelos, se manda a custodiar a personas que han tenido tal o cual amenaza, y entonces eso pues también termina, en el caso de Cuernavaca, por cierto, pues es muy complicado, ¿no? La misma, entonces la secretaria de Seguridad se quejaba mucho al respecto. Entonces, sí hay muchas cosas que pues se tienen que ir pensando en el gobierno. Cuando hoy le preguntaron a Claudia Sheinbaum, ¿hay una vulnerabilidad de los funcionarios? Pues obviamente dijo, vamos a revisar. Este es un caso específico, que no se arme de aquí la comentocracia, es un caso específico y así se tendrá que atacar, ¿no? Específico, pero al más alto nivel. O sea, sí, no claro, fue al director de servicios públicos, no fue no fue a sus dos más cercanos colaboradores, y con ese contexto que da, pero doctora, que no de la traían planeación. ningún vehículo blindado, o sea, no tenían ninguna escolta, o sea, vaya, no, seguramente no pensaron que habría algún tema de indicios de amenazas o algo por el estilo, ¿no? Ahí se queda, ahí se muere el tema, o es el primer mensaje y de una serie de atentados planeados. Yo más bien creo que el mensaje no, o más bien el asesinato solamente fue un mensaje. El mensaje no era solamente asesinar a estos dos funcionarios que finalmente rinden cuentas a la jefa de gobierno. El mensaje era para la jefa de gobierno. Y el mensaje es algo que o no cumplió o que se niega a hacerlo. Y sencillamente es un tema que por supuesto viene involucrado a temas económicos, a temas sociales y también a temas que han afectado a la Ciudad de México por años. Esto no lo hace el ladrón de bolsas, el carterista del metro. Por supuesto que no. Como bien decía la doctora, esto fue algo planeado, los esperaban, seguramente alguien del propio gobierno, por supuesto, alguien del propio gobierno les informaba, porque también ese es un error que hoy tiene que reconocer el partido que está en el poder, de que el no traer vehículos blindados y el no traer justamente pues escoltas, quienes deben de traerlo, porque personas como ellos que participaban en la mesa de seguridad, por supuesto que tienen una obligatoriedad de tener pues personas que puedan ir armadas acompañándolos. El caso de Omar García Harfuch atacaron a un convoy y estuvieron a punto de matar al entonces secretario de Seguridad de la Ciudad de México. ¿Cuántas personas murieron en el Tres personas murieron. Y ¿Cuántos 19 heridos? Bueno, el propio secretario de Seguridad en ese entonces de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, hoy no fuera secretario federal si no hubiera traído todo ese convoy. De hecho, fue herido. Así es. Y entonces, eso hizo que se internara el resto de los años en la Secretaría. Así es. Claro. Entonces, hoy definitivamente debe de marcar esto un precedente en todos los gobiernos de los diferentes estados y el propio gobierno federal para poder enmarcar a los, por lo menos las personas que tienen el poder o que forman parte de la mesa de poder en seguridad para poder blindarlos. Porque de lo contrario, nadie va a querer ser funcionario ya de seguridad. Vamos a hacer una pausa, Pedro. Regresamos para cerrar, si les parece,
este tema y vamos con más de la agenda de Panorama 360. Gracias, estamos transmitiendo, vamos a hacer esta pausa porque transmitimos también esta mesa de opinión a través de el FM, en el 98.1 Super. Gracias a Jaime Luis Brito y a Pepe Montes que conducen el espacio de noticias de Panorama 360. Muchas gracias, vamos a hacer esta pausa y regresamos en breve. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros Panorama 360 con este análisis desde todos los ángulos. Para cerrar el tema, por lo pronto, vamos a esperar las investigaciones y seguiremos platicando del mismo, pero Pedro, este mensaje, le preguntaba hace rato a la mesa, si se queda ahí como un mensaje, ¿prevés que el gobierno de la Ciudad de México ceda? O también podría ser que esta visión que ha cambiado un poco, y aquí lo hemos planteado, doctora, del gobierno federal y de la 4T en general de abrazos no balazos, que ya no se aplica esta estrategia, si es que esa estrategia cambió, pero también podría generar un recrudecimiento de la respuesta del Estado, de los gobiernos, hacia el crimen, hacia los criminales, ¿no? Fíjate que a mí me llama mucho la atención el estudio que publicó el Universal, justamente lo leíamos hace unos días, respecto a la debilidad institucional que tienen los estados o los diferentes niveles de gobierno en todo el país. Y bueno, pues esto, en este contexto, no había información, por lo menos la que leímos en ese momento, que indicara que la Ciudad de México tenía una debilidad institucional frente a estos grupos delictivos. A mí me parece que esto habla de una debilidad institucional, porque no se puede uno imaginar que haya ocurrido este atentado sin tener justamente toda esa información que implicaba, primero, que no se trata de las personas con el más alto rango dentro de del gobierno de la Ciudad de México. Dentro del rango de organigrama. Del organigrama. Se trata de las personas que de verdad le duelen a la gobernadora de la Ciudad de México y con quienes efectivamente discutía las cosas muy delicadas del gobierno de la Ciudad de México. Claro. Entonces yo creo que sí fue algo dirigido para que le doliera a la jefa de gobierno. Uno. Y dos, sí me llama mucho la atención cómo es que se da este atentado justamente con este problema de las cámaras. Hay una imagen que ya está circulando, pero efectivamente el resto de las cámaras, entiendo, no... No, esa cámara es privada, ¿no? El video que sale al aire, a la luz, es una cámara de seguridad privada. La cámara de seguridad instalada en el poste, a la imagen que han exhibido es una imagen opaca, no se ve nada, porque no funcionaba. No funcionaba. No, y justo eso que dices también podría ser el tema de la línea de investigación que tiene que representar un tema de desestabilización próximos a tener elecciones, o sea, con todo el contexto que estamos viviendo, ¿no? Con todo lo que ha pasado o sigue pasando todos los días con Estados Unidos. No creo que quede incluso en un tema con la jefa de gobierno, sino, por supuesto, con el gobierno federal, con lo que representó, y que se exhibiera todo esto en la conferencia matutina, pues... El horario, ¿no? También el horario es un elemento importante. Había otro estudio que publica el Excelsior, me parece, donde da a conocer los puntos rojos de violencia política y coloca los estados del norte del país donde más... Creo que Baja California es donde más violencia política se ha registrado. Veracruz, otro de los estados con mucha violencia política. Pero hoy tampoco aparecía en esa lista la Ciudad de México. Esto ya lo pone en ese mapa de violencia política la Ciudad de México, porque se está atentando contra la vida de dos personajes muy cercanos a Clara Brugada y eso no lo pueden dejar de pasar por alto. Yo creo que sí es preocupante ese tema, porque justamente no solo por la cercanía, sino por lo que representa la Ciudad de México, el hecho de que el crimen organizado esté realizando lo mismo que hace en los estados de la República, me parece que es preocupante porque habla de que lo que es el centro del poder político de este país, pues ya está prácticamente en las mismas condiciones en las que vive Sinaloa, Sonora, Guerrero, el Estado de México, Morelos, Veracruz, donde quiera que pongan, Guanajuato. Y yo insistiría, lo preocupante es eso, cómo es que ya las manifestaciones delictivas de los grupos del crimen organizado ya están en el corazón de este país. Claro. Este tema seguramente lo seguiremos tocando en este espacio de opinión, en Panorama 360, conforme avancen las investigaciones y también conforme sepamos cuál es la respuesta en los hechos de las autoridades tanto de la Ciudad de México como del país, que me parece que la respuesta tendrá que ser contundente si quieren que
tener el control de la comunicación, de la agenda tras este hecho violento. Vamos a dejarlo hasta acá, este tema, pero si les parece, y yo quiero agradecer mucho la presencia de Andrés Salas por este tema que vamos a tocar, que es el de Hay muchos temas en los que Morelos no ocupamos los primeros lugares, por supuesto, donde falta mucho por avanzar. Cada quien tiene su opinión al respecto, pero en materia de derechos humanos, pues los derechos no se escatiman, no se regatean, no se negocian, los derechos se ejercen, se exigen y se ejercen. Y en materia de los derechos, a pesar de que hemos pasado por gobiernos de ultraderecha en este estado y de lo que ha implicado esto, pues la agenda, los derechos de la comunidad LGBTIQ+, con los datos que tenemos a la mano, Andrés, Pedro, doctora, pues parece, todo indica que hay una legislación de avanzada en el estado de Morelos. No sé si sea el de mayor avanzada en términos generales con las leyes en su conjunto, pero sí que hay una mayor integración legislativa de los integrantes, las integrantes de la diversidad en el estado de Morelos. Yo creo que se ha logrado avanzar en esta deuda histórica que se tenía con los grupos vulnerables de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual y más, y los que se anexen de aquí al próximo año. Sin embargo, por supuesto que hay también pues avances significativos en esta materia. Solamente en el estado de Morelos, pues a nivel federal es considerado como un estado que ha impulsado el matrimonio entre personas del mismo sexo de manera constitucional. El pasado 17 de mayo del año 2016 se logró por parte de la entonces legislatura del estado de Morelos que pues dejara de ser el matrimonio entre un hombre y una mujer solamente legítimo, y pasó el artículo 120 constitucional en el estado de Morelos a que dos personas pudieran decidir casarse, dos personas, para poder establecer una familia. Pero también hay algo importante que mencionar, y es que esta ley no solamente avanzó en el tema de matrimonio, sino también en la adopción. En Morelos es un estado referente, muy a la vanguardia, hay que decirlo, porque en Morelos una persona soltera o una pareja de personas del mismo sexo o parejas heterosexuales, es decir, una familia, pues puede adoptar en el estado de Morelos. Esto a diferencia de muchos estados en la República Mexicana. En el estado de Morelos se ha logrado establecer la ley para prevenir y erradicar la discriminación, aunque también hay una falla en esta ley porque habla de un consejo, y bueno, todavía no está este consejo establecido en el estado de Morelos. Tampoco hay un reglamento, como en cientos y cientos de leyes que se han hecho en el estado. Hay un avance ya significativo en la ley de identidad sexogenérica. Una persona hoy en Morelos puede hacer un trámite administrativo solamente para poder decidir el cambiar de género. Es decir, han avanzado, por supuesto, programas, acciones y también leyes que se han impulsado a través del Congreso del Estado y que los ha pues impulsado también, hay que decirlo, gobernadores pasados, porque así como hubo gobiernos de ultraderecha, yo les llamaría mochos, pues también hubo pues un referente en el 2012-2018 que fue Graco Ramírez, que aunque pues dentro de todo su estadía como gobernador no es bien reconocido en el estado, bueno, también hay que reconocer que en materia de derechos humanos pues sí logró grandes avances significativos para la comunidad. ¿No? Era la agenda, por supuesto, no solo para él, sino también para su esposa Elena Cepeda, quienes pues también buscaban pues establecer derechos para las mujeres. Entonces, en el estado de Morelos hoy, ya que hemos pasado este 17 de mayo, Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, bueno, pues hoy Morelos se pone a la vanguardia en materia de derechos humanos. Llama la atención, doctora Pedro, que la agenda legislativa en materia de... Yo antes de que cambie, porque yo creo que se le pasó un dato que nos había dicho y a mí me parece muy importante. Yo no estoy muy de acuerdo en el tema de la adopción de personas del mismo sexo, no tanto porque tenga yo un problema con un problema de homofobia. De homofobia, exactamente. No tengo un problema de homofobia, bueno, pero sí me parece que las parejas tienden a durar muy poco, o sea, no le dan la estabilidad que requiere un niño. Un niño tiene derecho a la familia. Todos en la mesa, sí. Las heterosexuales tampoco, tampoco son muy estables. Tampoco son muy estables, pero en esa tesitura me parece que una de las condiciones que se deberían de poner con mucho más agudeza en el caso a las parejas del mismo sexo es justamente la estabilidad, el tiempo que puede durar una pareja. Y hace unos días
me comentaba Andrés un dato que a mí me sorprendió, porque de verdad claro. yo no tenía idea de que eso estaba ocurriendo en divorcios. Morelos, pero el estado que menor cantidad de divorcios tiene, y tú nos lo explicarás mejor, Andrés. De parejas del mismo sexo. ¿En parejas del mismo sexo? Así es. Bueno, quiero comentarles primero que en el estado de Morelos se han realizado 39 uniones de personas del mismo sexo. Es decir, de este derecho que se dio en 2016 hasta el 2022 que está este estudio, solo 39 parejas se Que han es un registrado. argumento de quienes impulsan esos derechos, de no es que con la aprobación se fomente y vayamos todos a casarnos con personas del mismo sexo, sino que se les da el derecho. Y con esa cifra, pues no pareciera que es exponencial o que es radical la cifra. No, y que además hay un referente que en el estado de Morelos han venido parejas del mismo sexo a casarse. Es decir, han hecho su boda como otras personas, como artistas que han venido a Morelos. Claro. 39 parejas se han casado, de ellas 16 son de hombres, entre hombres, los demás son entre mujeres. Pero vale la pena resaltar que se realizó un estudio en el estado de Morelos donde se da a conocer cuántos divorcios se han dado entre parejas del mismo sexo, de estas 39 que han generado, y de las parejas heterosexuales, es decir, hombre-mujer. Y bueno, pues lo importante es que de estas 39 parejas solamente 2 han buscado el divorcio por mutuo acuerdo o por alguna situación. Y, y de las parejas heterosexuales, pues cientos y cientos, ¿no? Claro. Pero Bueno, porque también el algo número de bodas es importante, mucho mayor, ¿no? También resaltar que de estas 39 parejas que buscaron casarse en el estado de Morelos, solamente una está en trámite De adopción. para poder buscar una adopción. Y esto, así como las parejas heterosexuales y como las personas que no viven con otra persona en ninguna situación civil, bueno, pues es completamente difícil obtener Claro. la adopción de un menor. Sí, yo ahí creo que quisiera puntualizar también, no es un proceso sencillo, o sea, es todo un proceso sinuoso con especialistas, vaya, cosas que por supuesto no pasan ¿La cuando adopción? cualquier pareja quiere tener hijos, ¿no? O sea, ¿quién te estudia para ver si tú eres apto para ser papá? Claro. Sin embargo, en el caso de cualquier adopción, sí hay todo un proceso. Yo creo que justo tenemos que ir pasando de toda esta legislación que ya se impulsó en el estado de Morelos al tema de la socialización, ¿no? Es decir, justo que no haya como esos juicios de valor de... es Como que se Pedro. me hace como, justo como el de Pedro. Es que se me hace que no duran tanto, ¿no? O, Claro, o que- discriminatorios, Sí, por supuesto, yo, ¿no? yo Porque eso hablaba en al el final sentido sigue estando de estos presente. niños de tener derecho a una familia y que esa familia perdure, Pero lo que dice la doctora es que lo acompañe a durante ti no toda te su niñez. preguntó ninguna autoridad judicial ni médica, psicológica, o te evaluó tu estado mental para que pudieras ser Bueno, papá. ni Dios. Y en el caso de, Ni de los Dios. niños que van a ser Ni adoptados, aunque no quisiera sí ser hay papá, muchas ¿eh? evaluaciones. O sea, no es que van a Claro. dar el niño a cualquier pareja, ya sea heterosexual o homosexual, como sea. No, hay todo un proceso para saber si... Y ojo, pues siempre va a ser mejor que los niños estén en familia a que estén institucionalizados, ¿no? Claro, Hay creo que siempre, también pues siempre. han ido avanzando bastante por cuanto a los Y procesos. hay que recordar, doctora Pedro, Héctor, que en el estado de Morelos, solo en lo que va del 2025, 2 niños solamente han sido adoptados. Uno, en lo que va del en términos 2025, generales. en términos generales, en el estado de Morelos, han sesionado en varias ocasiones este comité de adopciones. Uno, justamente hace unos días, dieron a conocer que ha logrado establecer un menor de 10 años el poder Magnífico. tener una familia. Y hace unos meses una menor, si no mal recuerdo, de entre 3 y 5 meses que logró ser adoptada. Sí. Es decir, el proceso es muy complicado. Hay cientos y cientos de niños que hoy no han logrado tener una familia y que por en supuesto algún tienen momento derecho. fue Claro. fácil, y esto fue en el tiempo de Mayela Alemán. Así es. Pero también hay un periodo oscuro, porque cuando alguien quiso revisar Los dónde expedientes. estaban esos niños, los expedientes no existían. Y no se sabe si estos niños siguen viviendo aquí en México, si salieron del país. No se sabe absolutamente nada de estos niños. Fue un escándalo que... Claro, al ser adoptados no tienen otra familia que pueda velar por sus derechos, ¿no? Más que el propio Sí, Estado. es un escándalo que le tocó, bueno, quien hace esta investigación es Susana Díaz Pineda, quien después de esta investigación recibió amenazas. Asociación Civil Digno Ochoa. Sí, recibió amenazas de muerte, porque pues se da cuenta que efectivamente ella, siendo asesora, me parece que del entonces todavía diputado Fidel de Médicis, descubren que esos archivos no existen. Y entonces pues empiezan a preguntar, oiga, ¿qué pasó con los niños que han estado adoptando? Porque venían hasta extranjeros, estaban en ese trámite de adopción. Y hoy no se sabe absolutamente nada de esos niños.
no hay responsabilidad penal sobre quienes extraviaron esos expedientes y que no se les dio seguimiento, porque es otro compromiso al momento de dar adopción. Por supuesto. No solamente llévate a este niño, cuídalo. No, te voy a dar seguimiento. O sea, aquí hay dos padres, el padre Estado y los padres adoptivos. Claro. A mí lo que iba a comentar hace rato es que me llama la atención, qué bueno que pongas en la mesa el tema, Andrés, y que estos asuntos con datos duros, con cifras, haya más claridad, que me parece que el concepto que la doctora manejaba de socialización, porque vamos, pareciera que a ciegas, con nuestro machismo, homofobia y discriminación por delante, con estos prejuicios, sin conocer las cifras que pues te dan otra realidad. Por un lado, me llama la atención que con todos estos avances y esta cobertura legislativa y avances legislativos, dos temas. Veamos todavía en esta violencia en las calles, con los crímenes de odio, que es un tema que, claro, lo decías hace rato, antes de entrar al aire, si no mal recuerdo, falta legislar y aterrizar muy bien el tema de los crímenes de odio, los castigos, las sanciones, la persecución de estos delitos y sanción de estos delitos. Y por el otro, cómo, para mí es una coincidencia, digo, no es una coincidencia, nada es una coincidencia, que el discurso del Vaticano, en la Iglesia Católica, con el Papa Francisco, haya sido muy abierto hacia los temas de los derechos de las personas homosexuales en términos de unión, de reconocimiento, de acogimiento dentro de la Iglesia, no así en los temas de la despenalización del aborto o el derecho a decidir. Y como también aquí en Morelos, la agenda de la diversidad ha ido avanzando a pesar de los sexenios y de los gobiernos, pero la agenda lo pongo en el mismo costal, sé que son temas distintos, pero lo pongo como temas de derechos humanos. El tema del derecho de las mujeres, ese sí se ha quedado rezagado y rezagado y rezagado. Es decir, las fuerzas que están en contra de este asunto son más fuertes que los que se oponían en su momento a que las personas del mismo sexo pudieran adoptar o casarse. Pues es que ya no podía, por lo menos la Iglesia Católica en Morelos ya no podía frenar esta agenda de avances legislativos y sobre todo también no podría frenar todos los amparos directos e indirectos que había en contra del Poder Judicial, pero también del Congreso del Estado de Morelos. Habrá que recordar que en el 2016 grupos de católicos cristianos, es la primera vez que yo había visto unidos a los católicos cristianos, apostólicos, romanos y de todos, en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero de todas esas personas que estaban por lo menos manifestándose afuera del Congreso del Estado, incluido en ese momento con el diputado José Manuel Tablas Pimentel, el diputado panista, por cierto, de un medio de comunicación local que no me acuerdo ni cómo se llama el tipo, Alberto Mujica. Y es que no lo recuerdo porque ni para reportero sirvo, porque yo no lo veo pues en la agenda ni lo veo reporteando, pero frenaban y buscaban en todo momento querer pues frenar el tema de matrimonio igualitario. Hoy pues yo no los veo ni a los dos diputados y reportero o no sé qué sea, pues buscando la adopción de un niño, ¿no? Es decir, para poder estar en contra de algo también tienes que poner la postura de decir, mi propuesta es esta, ayudar en esto. Entonces yo creo que hoy en eso debemos reconocer que yo me tocó personalmente ver, muchos domingos al gobernador Marco Antonio Adame y a su esposa Mayela sacar a los niños del DIF y llevarlos a todos, absolutamente a todos, a una función de cine exclusiva para los niños. O circo. Así era. Y lo hacía todos los domingos. Así es. Entonces yo ahí sí creo que, bueno, para predicar hay que hacer las cosas, ¿no? Claro. Un ejemplo. Y bueno, solamente yo finalizaría mi participación respecto a los temas de la agenda LGBTI, es que viene el mes de junio, que justamente es el mes del orgullo de la diversidad sexual a nivel internacional, y bueno, el gran todavía, pues el problema que existe en el estado de Morelos es la estigmatización sobre algunos temas con la diversidad sexual, y uno de ellos, y muy importante, es el VIH-Sida. Yo quiero decirles el día de hoy que en el estado de Morelos, por lo menos en la región oriente, se tiene un avance significativo en el tema de los medicamentos antirretrovirales, pero lo importante que vengo con esta información a comentarle a usted es que han cambiado las cifras. Por lo menos en el Capacit de la región oriente son atendidas más hombres y mujeres heterosexuales que personas de la diversidad sexual. Hay cientos de mujeres en la
en el Capacit de la región Oriente, en este centro de atención a personas con VIH-Sida y con infecciones de transmisión sexual, que son mujeres entre los 35 y 60 años de edad que fueron infectadas por su pareja que se fue a Estados Unidos y regresó. Es decir, no es una enfermedad específicamente que ataque a la diversidad sexual o los grupos de la diversidad sexual, y hoy todos somos expuestos en esta materia. Ojalá a la gente le entre en la cabeza en algún momento que esto no es solamente para la gente gay o por ser gay, sino que para que todos nos podamos cuidar, todos debemos de usar pues un método anticonceptivo, porque también hay que decirlo, esta infección de transmisión sexual y la enfermedad de transmisión sexual como es el VIH-Sida está en aumento en la región Oriente. Sí, claro. Es importante el uso de bueno, protección más bien dicho. Ya casi hervirlos antes de antes de tener pues como buen mexicano, a tu pareja. Como buen mexicano primero lo hervimos. No, a mí me sorprendió porque hubo una plática en el Congreso del Estado donde un experto justamente en el tema del VIH decía que además era una enfermedad considerada mortal. Hoy no lo es. El uso de los retrovirales ha ayudado a que prácticamente puedas vivir sin ningún problema, una vida normal, pero es tan eficiente la forma en la que actúan los retrovirales que se reduce a su mínima expresión la cantidad de este virus en la sangre de las personas infectadas, de tal manera que han podido notar que aun cuando esas personas pueden tener sexo con otras personas, ya no tienen la capacidad de infectar. Yo creo que justo es muy interesante el que se hable de VIH, ¿no? Porque abre toda una ventana a cómo hay una interseccionalidad que hace entonces que tengamos que hablar no solamente de discriminación a partir de la orientación sexual, ¿no? Sino a ciertas personas que pueden tener algún tipo de enfermedad, a ciertas personas que pueden color, o sea, hay muchas cosas que todavía tienen que seguir trabajando. Por eso mencionaba hace un rato que este es un avance, y es un avance importante porque al final las nuevas generaciones pues nacen con otro tipo de legislación, empiezan a observar el tema de los derechos humanos en progresividad, pero eso tiene que ir acompañado a que, por supuesto, las generaciones que no nos tocó a lo mejor desde el inicio haberlo visto así, vayamos generando un proceso de conciencia que a lo largo de los próximos años pues haga entonces que ya no haya estos temas de discriminación, ¿no? Cada vez pues es absolutamente más común que tú puedas ver a personas, ¿no?, que se demuestran afecto y que no hay pues una homofobia de reacción. Ahí creo que pues estamos avanzando, pero mientras siga habiendo todavía algunos casos en donde puede haber hasta delitos. Pues, así es, crímenes de odio. Yo creo que, seguir, por supuesto, y únicamente un comentario que se me había quedado ahí, era que la Iglesia Católica pues no tiene con qué criticar, primero porque hubo una manifestación muy clara del Papa Francisco, que fue muy claro al decir que no era quien para juzgar pues quienes se aman o no. Quienes se aman o no, pero también decir que las iglesias, por lo menos, yo creo que tendrás un dato mucho mejor que el mío, pero yo te podría asegurar que la preservación de las tradiciones y costumbres y de las fiestas patronales de las iglesias no serían posibles sin la participación de la comunidad de la diversidad. En cada pueblo, el encargado de preservar esas tradiciones, de cuidar las casas parroquiales, indudablemente es una persona de la diversidad sexual. O es el sacerdote. O es el sacerdote. No, claro, y también eso hay que decirlo. Y la Iglesia Católica lo ha reconocido. Hay mucha homosexualidad entre sus sacerdotes. Digo, por un desliz y un error en la interpretación del uso del lenguaje, el propio Papa Francisco hizo un comentario en alguna ocasión al respecto, que luego ya lo aclaró, pero en su momento también... Sí, pero hay que aclarar que la semana pasada el Papa León XIV dijo que el matrimonio reconocido por la Iglesia es entre un hombre y una mujer. Es decir, también hay un retroceso en la agenda de avances significativos en la Iglesia Católica. Sin embargo, la Iglesia tendrá que volver a renovar este discurso, porque de lo contrario se van a quedar sin adeptos. Hay que decir que la Iglesia Católica cada año que pasa va disminuyendo más y más sus fieles católicos. Es el tema, Andrés, muchas gracias. Genera muchas opiniones y por supuesto lo decimos aquí siempre, la opinión más importante en términos de opinión es la de ustedes. El Papa puede opinar lo que quiera y puede tener una visión personal, incluso la Iglesia Católica, pero eso es un tema que por supuesto duele, afecta, incide en la opinión pública. La legislación es otra cosa.
Y esto que hemos hablado aquí, que has puesto en la mesa, Andrés, son legislaciones, son leyes que en el estado de Morelos protegen y garantizan en varios sentidos los derechos de los integrantes, las integrantes de la comunidad, y me parece que no es una concesión, es producto de una lucha, de una presencia en las calles, de un trabajo de cabildeo, de estar en las mesas, de estar presente constante de las y los integrantes del... O sea, no es una concesión por parte de... Es el de respeto una al autoridad, derecho ¿no? ajeno, es el cuidado de los dientes. Claro, ya nos tenemos que ir, justo cuando... Y si recorremos el programa... Oigan, nos tenemos que ir. Un comentario muy breve y final, por favor. Bueno, definitivamente yo quisiera que sean los magistrados responsables a quien van a decidir. No es la mejor persona, es más, yo creo que no es la persona idónea Nancy Montero. Sin embargo, bueno, pues les toca a los magistrados, pero los morelenses también tendremos la obligación de pues ver Sí, estar quiénes pendiente. encabecen este Tribunal Superior de Justicia. Y de lo contrario, pues regresaremos a la época de Graco y a la isla dorada del fiscal Uriel Carmona. De cuidarle las manitas. Así es. Pues yo Doctora. no espero mucho realmente de lo que vaya a pasar en el tribunal. Y aún Creo así que, la decepcionan, doctora. Sí, realmente. O sea, en general de todos los perfiles que hoy tenemos, ¿no? Habrá que ver cómo se limpia el Poder Judicial en los próximos años, insisto, para por lo menos decir, bueno, pero los elegimos. Ya que se renueve. Claro. ¿Qué consuelo? Eso es muy triste. No, yo creo que no, porque al final ahorita lo que estamos viendo en la elección actual es que hay perfiles que tú vas a poder decir, mira, pues este sí me parece que es un perfil que debería Y estar. lo que hemos dicho aquí, no han salido nombres tan fuera de lo que podríamos esperar de un Poder Judicial. Eso es bueno, pero lo dejamos E para la insisto, siguiente habría mesa. que ver de los que están, justo el tema de la carrera judicial y todo lo que dicen que había. Los currículums. Pedro. Pues posiblemente no es para bien, pero quien más conoce al sistema judicial en este momento de esta terna es María del Carmen Aquino Celis. Como para que haya- y creo que tendría, si es que Tu llega... maestra. Mi maestra, si llega a ser ella la presidenta Nomás por el del 10. Tribunal Superior de Justicia, que lo hagan una forma digna de retirarse. Que lo dejen con la vara alta, ¿no? Que dejen la expectativa alta y en buenos términos esta etapa... Se me hace muy ya complicado, por o sea, caducar imposible. del Poder Es Judicial. Sí, imposible. Yo creo demasiado. Lo menos que peor lo único se lo que pueda. pueden hacer es tomar la puerta y salir con decoro. A ese nivel. A ese nivel. Y con los menos casos pues, que haya Frentes dejado, abiertos. porque recordemos que hoy los casos están abundantes para estos magistrados que no han trabajado. Claro, que no han trabajado. Sí. Pedro, muchas gracias. El agradecido soy yo. Doctora, como siempre, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias, doctora Michelle Onofre. Andrés Salas, gracias por aceptar la Héctor, invitación. doctora, Pedro, muchas gracias por la invitación a todo su amable auditorio. Gracias por Gracias, recibirme. Andrés. Gracias al equipo de producción de Panorama 360, pero sobre todo gracias a ustedes que nos hicieron el favor de esta semana también estar al pendiente de lo que se ha dicho en esta mesa de opinión. Panorama 360 con análisis intentamos desde todos los ángulos. Tengan ustedes una excelente noche y nos vemos la próxima semana. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.